Mark, tenemos que hablar. Y nosotros también. Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén muy bien, tan bien como este gran episodio. Yo soy May y hoy, como todo viernes, les hablaré de nuevo del episodio de Invencible, sus detalles, curiosidades y pequeñas cosas que quizá no vieron, además de agregar mis teorías sobre lo que pasará y comparar lo que sucede en el cómic. Sin embargo, como es habitual, no contendrá ningún spoiler más allá de lo que se haya visto en la serie. Muchas gracias por estar aquí y si es posible, les recomiendo que se queden hasta el final para que me ayuden calificando este video con un me gusta o no me gusta según les parezca. Y empezando con la historia, esta se basa en varias entregas del cómic como la número 10, donde Nolan lucha contra el Jinchuriki y es atacado por Inmortal justo después de que reviviera, además de tener elementos que van desde la entrega 0 hasta la 35, que comentaré a lo largo del video, por lo que el capítulo abre con Debbie despertando, lo que es una simbología a que el personaje también despertó de la mentira, al darse cuenta del monstruo con el que ella estaba casada realmente, porque a diferencia del cómic, acá se dio la tarea de hacerlo por sí misma, mientras que la historia original se enteró en el mismo momento en el que todo el mundo lo hizo, y en esta escena inicial encontramos varias referencias de lo malvado que realmente es Nolan, pues responde a mi crítica de la semana pasada al insinuar que el ego fue la razón por la cual mantuvo el traje en la sala de su casa, y si algo aprendimos de Winter Soldier y todas las historias de supervillanos del MCU, es que el ego siempre es el detonante de todas sus atrocidades. Por lo que acá el detalle de que Nolan admita que parte de él quería ser descubierto es una antesala a la catástrofe que está por protagonizar, y no contento con ello, al salir provoca un agujero enorme en su hogar, lo que es un rasgo de agresión e intimidación muy potente contra su propia familia, es decir, está demostrando que sus motivaciones oscuras, de las cuales hablaré al final del video, son más importantes que el afecto que le pueda tener a su familia, pues en el episodio anterior ya lo habíamos visto hacer uno, y el hecho de que este sea aún más grande y representa una salida, se puede interpretar como que Nolan está dispuesto a destruir hasta los cimientos del hogar que construyó, lo que se asocia también a la destrucción y daños a su vecindario más adelante. Y algo muy curioso es que Mark está haciendo todo lo opuesto a su padre, pues lo vemos intentando ser sincero con Amber, revelando que él es invencible, pero un giro bastante gracioso. Amber le dice que lo sabe y le explica que la razón por la cual está molesta con él es precisamente esa, ya que no es transparente ni sincero con ella, lo que es muy diferente al cómic, pues ahí Amber creía que Mark era algún traficante o algo así por el estilo. Sin embargo, una vez más ajustan bien la historia, y lo que no está muy bien es la relación entre ambos, pues termina con Mark saliendo de su hogar, al igual que su padre tuvo que hacerlo antes, lo que es una referencia muy clara a que deben dejar de estar mintiéndole a sus parejas. Eso nunca termina bien, y aprendan de Mr. Robot, quien le hizo una fiestita de bienvenida a la chica monstruo, y si bien más adelante todos lo odian por haberlos usado para adquirir su cuerpo físico, él elige muy bien a quien le miente, logrando que su relación con la chica monstruo tenga mucho futuro. Además, en esa secuencia nos enteramos que Black Samson recuperó sus poderes, lo que de seguro veremos más adelante en la serie, y mientras toda esta fiesta sucede nos encontramos con Robot visitando a los Mauler, con la sorpresa de que vemos a su cuerpo real, Rudolph Connors, quien es un genio que por medio de un implante en su cerebro es capaz de controlar a los droides, y si se preguntan el motivo por el cual Robot está haciendo todo esto, es debido a la charla que tuvo anteriormente con la chica monstruo, donde ella le explicaba toda su historia y sus limitaciones, provocando que él también quiera romper las propias, aunque esto implica incluso romper su moral al engañar y contratar a los Mauler. Y aquí queda expuesto un detalle muy interesante del personaje, y es que si lo pensamos, cuando Robot se presenta se muestra como un gran líder, alguien que ayuda a cada integrante a sacar lo mejor de sí, y sobre todo al estar por encima de cualquier problema emocional o situacional, dando la impresión que es un ser incorruptible y benevolente, en quien se puede confiar ciegamente. Sin embargo, con sus acciones recientes nos está demostrando que él también es humano al igual que todos los demás, y tiene sus propias aspiraciones, en las cuales no le importa engañar, manipular o delinquir para cumplirlas, lo que posiblemente lo lleve a ser un futuro villano en la serie. Así que lo que estamos viendo en este episodio es el inicio de una bomba de tiempo para toda la humanidad. Y continuando con el episodio,
también se revela que el pago de los Mauler es este collar de manipulación, lo que es diferente al cómic, pues ahí les ofreció un montón de dinero, pero en el momento de la clonación se dan cuenta que el robot es más pobre que yo, e intentan destruirlo. Sin embargo, este los manipula al decirles que puede darles mucho conocimiento. Además, nos revela que su debilidad es el aire, pues resulta tóxico para él, y hacen alusión a que realmente su mente no se transfiere, sino se copia, lo que tal vez les parezca sin importancia, pero la realidad es que en unos años la humanidad a través de interfaces cerebro-computador va a ser capaz de hacer estas cosas, por lo que con suerte al final de nuestras vidas podremos elegir si copiar nuestra mente en digital o que nuestro legado termine ahí. Así que si se les hizo conmovedora la escena donde la joven copia se despide de la vieja, capaz sea un spoiler del final de tu vida. Por lo que abro debate, ¿a ustedes les gustaría tener su copia en la nube? Recuerden que al ser digital podrá durar toda la eternidad, pero la desventaja es quién puede controlar cuántas copias existen de cada persona. Los leo, mis queridos suscriptores. Pero dejando el cotorreo, el experimento casi sale mal, pues no consideraron la densidad de su masa cerebral, ya que es superior a la de los humanos, pero lo que están haciendo es establecer un giro en el personaje, pues es claro que durante todas estas fallas es imposible que la transferencia saliera bien del todo, así que la nueva copia de robot va a ser diferente a la anterior, y si le sumamos el hecho de que no va a tener sus limitaciones físicas y su conducta humana se va a ampliar, estamos en la antesala de una tragedia que quizá estalle en su última temporada, tal como le sucedió a los pobres Maulers, quienes son traicionados y están a punto de volver a prisión, algo que sí sucede en la historia original, y es sorprendente cómo cambiaron el orden de los eventos sin alterar la historia. En el trabajo original ellos inician escapando de prisión, para luego resucitar a Inmortal, y mucho más tarde se asocian con Robot, terminando en prisión por su traición, pero lo hacen de una manera en la que incluso si sabes la historia de los cómics, tus expectativas aumentan en cada secuencia, aunque solo estén variando la cronología. Por otra parte, una referencia curiosa es que en el momento en el que William habla con Mark, este hace una analogía con su hamburguesa, que si les pareció bastante extraña es porque se conecta con el final del episodio, cuando Inmortal es cortado a mitades por Nolan, justo la persona en la que William se refiere para intentar convencer a Mark en que es una persona bendecida por tenerlo como padre, y mientras tanto su madre Debbie se encuentra con Cecil debatiendo lo peligroso que es su esposo, donde se revela que él lo sabía todo y que ya ha estado trabajando con su sangre para encontrar alguna debilidad. Sin embargo, le dice que fracasaron y que el único capaz de detenerlo es Mark, lo que posiblemente sea una referencia a que en el último episodio estos dos se enfrenten, lo que terminará mal para Mark, porque se observa claramente la gran diferencia de poder que existe entre ambos, especialmente porque los Viltrumitas se vuelven más poderosos según su edad, y Nolan tiene unos cuantos milenios más que su estimado hijo, lo que se asocia también con la escena en la que vemos a Nolan en el monte Everest practicando cómo abordará a su hijo, un tanto dramático el hombre, porque es el mismo sitio al que viajó con su hijo en su primera clase de vuelo, así que supongo que si en el episodio final se da el enfrentamiento, seguramente concluya en esta locación, y me intriga demasiado qué sucederá, porque al estilo de The Boys vimos a Nolan haciéndose un Homelander en su propia casa, asesinando a todos los agentes de Cecil e incluso a su mano derecha, lo que nunca sucedió en los cómics. Luego de ello, en modo Psycho Killer, presiona a William para intentar conseguir a Mark antes que lo haga Cecil. Mientras tanto, los guardianes se reúnen para hacer el último plan de contención ante Omni-Man, hecho que me llega a preguntarme si es parte de la narrativa de la batalla final, en la que ellos tengan que interceder para intentar ayudar a Mark contra su padre, o simplemente esta secuencia se incluyó para darle contexto a la trama principal e introducir al joven robot con sus compañeros, lo que sucede en la entrega número 35 del cómic, y la razón por la que es una versión adolescente de Rex es debido a que busca simpatizar con Monster Girl, y ahí los vemos seguir todo lo que está sucediendo con Omni-Man, al igual que lo hace Cecil por medio del satélite, que es usado también como una arma conocida como el martillo, lo que al menos para mí es una referencia a Gears of War 1, un juego del 2006 que se hizo muy popular por incluir un arma de este estilo. Sin embargo, desconozco si antes de ellos hubo alguna otra idea original, porque más tarde este concepto fue usado por Marvel en la historia de The Immortal Hulk, donde estuvieron muy cerca de eliminarlo, pero acá solo hizo que Omni-Man sangrara un poco. Entonces Cecil se ve obligado a intervenir y utilizar sus poderes de teletransportación para provocarlo y retrasarlo, algo que nunca sucede en el cómic.
También liberan a soldados muertos reanimados por Sinclair, lo que es una referencia a la historia original, ya que allí este termina trabajando para Cecil, y como nada parece funcionar, liberan al Kaiju, una bestia a la que Omni-Man derrotó en Japón 6 meses antes, e imagino que es algo así como un titán del Monsterverse. Pero mientras todo esto sucede, los Mauler reviven a Inmortal, donde vemos unos geniales flashes sobre su historia, la que también se narra en el cómic. Inmortal era un guerrero ancestral que luego de que interactuara con un meteorito con una energía muy extraña se volvió inmortal, lo que le permitió vivir incontables historias a través de los años. Por eso lo vemos siendo Abraham Lincoln, justo antes de su faceta de superhéroe, y ahora haciendo honor a su nombre regresa desde la muerte y vuela fuera del edificio, donde el trazo es una referencia a esta icónica viñeta, al igual de icónico que el enfrentamiento entre ambos, el cual termina de la misma manera con Omni-Man traspasando su cuerpo, entregando para mí el mejor momento de la serie hasta ahora, y luego de esto es indudable que la imagen de Omni-Man está destruida y no hay manera posible en que la humanidad la recupere. Solo recordemos el discurso en su funeral y pensemos en cuánto ama la gente a Inmortal. Sin embargo, como dice la Biblia, vienen cosas peores y al final de la temporada me espera un espectáculo mayor. Muchas gracias a todos por ver este video, especialmente los que llegaron hasta acá, que le dan la vida al canal. Y no olviden dejar un me gusta si lo disfrutaron. Nos vemos muy pronto. Un beso, chao.